Pues de la historia argentina vamos a hablar un poquito de toda la historia de este gran país. Vamos a hablar incluso de antes de la llegada de los españoles, incluso cuando estaban las primeras civilizaciones. Se sabe que había humanos allí en Argentina desde el año 11.000 antes de Jesús, ya que se han encontrado restos arqueológicos en Piedra Museo en Santa Cruz. Estas personas, pues bueno, pues se dedicaban a la caza y la recolección, poco más, o sea, ni siquiera tenían un buen asentamiento como por ejemplo en Egipto, no tenían todavía una civilización. De hecho, Incluso se dice, depen- incluso se dice ¿sí? que Pedro Picapiedra fue argentino. Decía, che, Vilma, tráeme el mate, boluda. Ah, ah, Y están ahí con los Pero coches, ¿eh? ríanse, O los pero sí, coches. sí, sí. Ay, bueno, me tenté. Yo Pedro Picapiedra. Pedro ¿Qué? Picapiedra igual le daba la piedra. Yo lo dejo ahí. Oh, Pedro Picapiedra dice que era peronista, boludo. Este, que el peronismo existe desde Pedro Picapiedra, desde las épocas de Me lo Pedro creo, ¿eh? Picapiedra. O sea, yo confirmo esa teoría. Yo la confirmo. Bueno, pues tenemos a estas personas que se dedican a la caza, a la recolección y empiezan a hacer asentamientos permanentes, donde está la zona de Argentina. Y los pueblos sobrevivían de manera distinta. Por un lado estaban los cazadores recolectores, que habitaban en la Patagonia, la Pampa y el Chaco, y por otro lado estaban los pueblos que se dedicaban a la agricultura, que estaban cerca de los Andes y la Mesopotamia argentina, en la zona que es ahora el río de Paraná y el río de Uruguay. En los Andes, el imperio inca llegó a conquistar zonas de la actual Argentina, por allá del siglo XV. Bueno, pues este proceso es antes de la llegada de los españoles, incluso de los primeros imperios. Estaban, pues eso, en distintas zonas y cazadores recolectores y otros ya se dedicaban a la agricultura. Y luego, en el siglo XV, el imperio inca incluso llegó a conquistar zonas de la Argentina. Y aquí la Argentina empezó a desarrollar la alfarería, que permitió el desarrollo de las civilizaciones y aparecieron así las primeras ciudades. O sea, en el siglo XV no tenían todavía ciudades, hasta el siglo XV, perdón. Y surgen las primeras ciudades como la de Tastil. Américo Vespucio, aquí ya entramos en la llegada de los españoles en el siglo XV, 1400, pues ahora estamos ya en el 1500, un siglo después. Américo Vespucio, de ahí pues bueno, sale el nombre de América. Américo Vespucio, fíjate que me suena a Américo Prepucio. ay, justamente iba a decir lo mismo. A mí me suena como Américo el prepucio. Sí, o sea, el Prepucio. Pues bueno, pues este hombre, Américo Prepucio, fue el primer europeo en ver las tierras argentinas, pero la primera vista se le atribuye a Juan Díaz de Solís en 1516. Aquí, pues bueno, tuvieron el primer contacto con los argentinos. Hay como toda una cuestión hablando de lo que son estas cuestiones históricas, que lo que es secundario y demás, no se habla mucho. O sea, Claro, hay todo un com- relevamiento de como es las tabú, tribus. es como es algo tabú, a ver, es tabú. Sí, a ver, yo creo que es estructural, ¿viste? Más allá de lo Sí, que es eh, las tribus que estaban, los tehuelches y demás, que ujú, gracias a Dios son, son los primeros nativos americanos. sí. Eh, no hay como mucha más info. Hay ahí vos también ahí uno ve también las cuestiones que son la educación secundaria, educación primaria. No tenemos una buena educación primaria ni secundaria. Más bien, se enfoca en lo que son quiénes estaban, y cómo vivían en Sí, términos de dinámica de movimiento. Y después, más lo que sería sexto grado, los 12 años de la persona, se comienza con lo que es historia argentina, los 6 a de los 12 a los 18 años. ujú, Hacemos un énfasis desde ese lugar.
pero lo que vos me comentaste, muchos datos, recién me los acabas de enseñar, mi querido amigo. Hostia. Claro, o sea, por ejemplo, yo he hablado con gente de Latinoamérica y el tema de la educación también viene en parte que la historia nos enseña tal y como pasó. Y en parte también es por Inglaterra y Estados Unidos que metió ahí cizaña en poner su propia historia y su propia versión. Y de hecho muchas cosas que dicen indigenistas, por ejemplo, son cosas que salen o sea, los indigenistas defienden unas teorías y unas cosas que han salido de los europeos. O sea, todas esas ideas las pensó un europeo y han salido de Europa y ellos las están defendiendo como si fuesen indígenas. Entonces ahí, por ejemplo, el tema de historia sí que lo están como... Os vamos a enseñar esto, que es lo que os queremos enseñar, y vamos a tapar lo que realmente pasó, lo objetivo. Y realmente no debería de ser así, la historia tiene que ser algo objetivo. Esto es lo que pasó y hay que aprender de ello para mirar hacia un futuro y que no se repita otra vez. Bueno, ¿qué es el objetivo? Vamos a poner en términos la definición de objetivo. ¿Hay algo objetivo? Y más hablando en el siglo XXI. Bueno, a ver, claro, algo objetivo como tal, muy difícil, porque en eso sí es cierto que los textos que datan de aquella época es bajo la cosmovisión de la persona que lo escribió. Entonces, también hay que entender un poco esa cosmovisión y sacar esos datos y también ver qué datos son así, qué datos sí a lo mejor es de sesgo, y de ahí se debería de tratar la historia, de aprender y sacar lo que realmente pasó de distintos textos y sacar algo en común. Sociológicamente, estamos en una época que se dice que es la época de la posverdad, en el que si yo pienso que eso es verdad, y vos tenés tu Sí, verdad y yo tengo la mía. Bueno, se ve que lo que es objetivo real está inmerso en una lógica de poder. Para mí esto es así, para vos es así, y no me rompas las pelotas, que yo creo esto. claro. Y eso es un Eso es una... problema porque Y es acaban un ya problema con gravísimo, porque libertad, acaban con el conocimiento, acaban todo eso. las cosas, las cosas no deben ser realmente como uno piensa, sino como realmente son. Y así eso es un problema gravísimo. Que fíjate que pues pensamos de esta forma y pensamos que hemos evolucionado como sociedad, pero no, antes era exactamente igual. Antes se Sí, objetivizaba según lo que las personas pensaban, no no, o sea, se ponía en criterio algo que pensaban, no algo que realmente fuera así. claro. Sí, hay como toda una cuestión de que uno ya no se fija en tanto el hecho, sino quien lo dice. A ver, yo ahora que me estoy Sí, dedicando es verdad. a la comunicación digital, esto de repente, sí, hablando de cómo uno puede uno certificar las fuentes de la información. Suponete, acá tenemos dos medios, los medios oficialistas y los medios de la oposición. Y suponete, hubo un choque. El que es oficialista lo va a contar de tal manera que porque tiene ciertos intereses en función de lo que pasó, y el que es oposición lo va a contar de otra, y sin decirte las líneas editoriales que se pueden intervenir dentro de lo que es la comunicación. Claro. Hay un chiste que dice, este, ¿cómo contar que, que tres negros fallecieron en un accidente? Un medio lo va a contar, hubo un accidente fatal, tres personas de color lo fallecieron, otro medio lo va a decir, hubo un accidente, una persona alcohólica asesinó a tres personas, y Crónica, que es un medio de acá de Argentina que es este, muy exagerado, lo va a decir de una manera exagerada. Eh, Hostia. a lo que vamos es que a lo que voy es que
la comunicación no es tanto el hecho, no es tanto el hecho en sí, sino que depende quién lo diga, va a enunciar el mensaje y eso va a tener unos Claro, ciertos intereses a los que va a responder. efectivamente, o sea, eso es así, dependiendo de cada persona lo puede decir de manera distinta. Y ahí debería el papel de esa historia de atenderse a lo que estás diciendo y sacar pues lo más objetivo de lo que se pueda, pero ateniéndose a lo que estás diciendo. Vale, esta persona lo puede estar diciendo porque puede estar exagerando o puede estar minimizándolo, porque cada persona es un mundo y cada persona se expresa de una manera distinta y más encima en otras épocas que la mentalidad y la cosmovisión era muy distinta a la cosmovisión que tenemos ahora. De hecho, para los griegos, por ejemplo, ellos consideraban algo como cierto si de verdad ellos pensaban que era cierto. Algo así. No tenían ese método científico de prueba y error como teníamos nosotros. Claro. Pues después de esta breve charla, la verdad, muy interesante y muy necesaria, vamos a seguir con la historia. Nos hemos quedado en 1516 con Juan Díaz de Solís, que tuvo el segundo contacto, vamos a decir, porque estaba Américo Prepucio ahí primero, con los argentinos. Y luego tenemos a Fernando de Magallanes, en 1520, que sería el primero en rodear todo el país descubriendo el estrecho de Magallanes. Además, el estrecho de Magallanes es un estrecho bastante jodido de tormentas, mareas. Para navegar en barco es bastante jodido, está jodidillo. En 1526 el italiano Sebastián Gaboto, al servicio de la corona española, creó el primer asentamiento en el territorio de la Argentina actual. Pero el hecho más importante fue el de Diego García de Monjer, que regresó a España tras ser derrotado por las tribus argentinas, y con una leyenda de un sitio con mucha plaga. El Imperio español y el Imperio portugués entran en una carrera para ver quién se queda antes con el territorio. En 1573, Juan de Garay funda Santa Fe, que se le conoce como el Reino Argentino. En el siglo XVI se funda Córdoba y Buenos Aires. Desde 1512, la corona española prohibió la esclavitud y legisló contra los malos tratos a los indígenas, otorgando a los indígenas la condición de ciudadanos. Que esto, por ejemplo, no se conoce, que fueron las leyes de Burgos, las leyes de Isabel, que, fíjate, en 1512 se prohibió la esclavitud. España ya prohibió la esclavitud y Estados Unidos no tardó hasta muchísimos siglos después. Y de hecho están las leyes que consideraban a los indígenas como ciudadanos, y si por ejemplo alguien cogía algún español que decía, pues a este indígena me lo llevo de esclavo, no, porque a ese español lo metían en la cárcel. Aunque de igual forma, Claro. había siempre la corrupción ha estado, había gente corrupta, incluso si no estoy mal en un tiempo decían, maten, dejen vivir a los indígenas normal, pero solamente acaben con los caníbales, y de repente todas las comunidades indígenas se volvieron caníbales. O sea, la corrupción siempre, Siempre solo está por ahí esclavizar a los la corrupción. caníbales, y de ahí ya todos los que empezaron a ver eran caníbales, o sea, es increíble. Prosiga. Vale. En el siglo XVI empezó, con los jesuitas, construcciones de iglesias, de universidades y de ciudades. En 1613 se funda la Universidad de Córdoba del Tucumán y en 1617 se creó la gobernación del Río de la Plata, dependiente del Virreinato de Perú. O sea, estaba dependiendo de Perú, o sea, del imperio que estaba ahí, el Virreinato. En 1767 se lleva a cabo la expulsión de los jesuitas, que fue un duro golpe para la economía y la educación argentina. En 1776 se estableció el Virreinato del Río de la Plata, cuyo primer rey fue don Pedro de Ceballos. Luego, con la llegada de los Borbones al trono de España, al principio del siglo XVIII, no trajeron buenas noticias a los argentinos. Pasaron de estar autogobernándose los virreinatos a tener una gestión más centralizada. Que esto, por ejemplo, mucha gente no lo suele, o sea, no lo sabe, no lo suele saber, que en los virreinatos, antes de los Borbones, porque hay que diferenciar el Imperio Español en dos partes, antes de la llegada de los Borbones y después de los Borbones. Los Borbones eran franceses. ¡Malditos gabachos! Entonces, cuando Malditos estaban franceses. antes,
Sí, o sea, antes de los Borbones sí que tenían los virreinatos y se autogobernaban. Como antes le he estado explicando a Samuel, aquí en España tenemos dos estatuas que son dos reyes incas, porque estaban al mismo nivel que la nobleza española, al mismo nivel que los reyes de los distintos reinos de España, pero luego cuando llegan los Borbones, pues lo centralizan todo y no traen buena cosa. Ya cambian todo, cambian la estructura y ahí empiezan a ser más cabrones, unos cabrones de manual. Con esto llegamos a 1806. El Imperio Español, con una crisis económica, social y política brutal, debido también, porque esto no sé si allí en Latinoamérica lo conocéis, o sea, aquí en 1806, bueno, sí, en 1806, estaba Napoleón Bonaparte, que cogió y nos dijo a nosotros, a España, mira, oye, no me caéis mal, pero yo quiero ir a por Portugal. ¿Qué tal si me dejáis pasar por España? Porque para llegar a Portugal tengo que pasar por España. Conquisto Portugal, os doy unos territorios y yo me voy tan tranquilamente. Pues ¿qué pasó? Que cogieron, entraron por España, el imperio de Napoleón Bonaparte, y conquistan Portugal, y ya una vez que conquistan Portugal se empiezan a quedar en España. Empiezan a quedar, la gente dice, oye, ¿por qué no se van estos franchutes? Pues resulta que cogen al rey, al que había en ese tiempo, cogen al rey, le obligan a abdicar a su hermano, en el hermano de Napoleón, en José Bonaparte, y se convierte en el nuevo rey de España. Y aquí, en 1808, nosotros entramos en una guerra de la independencia, que se llama la Guerra de la Independencia Española, que nosotros nos estábamos independizando de los franceses. Aquí obviamente entran los ingleses junto con Estados Unidos, aprovechan y atacan Buenos Aires y Monteide, unos años después. Que te cuento, que te cuento Dale. un poquito de esto, negro. Como te he dicho, hay muchas cosas que no me acuerdo ahora. No lo tengo muy pendiente porque no soy muy afín más allá de lo que es mi campo de trabajo, que es Ujú. la salud mental, y me interesa saber los antecedentes que hubo en salud. Hay muchas cosas que no sé y hay muchas cosas que la realidad es que acá no se cuentan. Claro, Este, pero por ejemplo. es súper interesante. Por ejemplo, lo que vos me contaste de repente, la, la prevalencia de personas en el territorio argentino desde el siglo XI antes de Cristo, esas cosas no se cuentan acá. Claro, Eh, y hay cosas así como que de alguna manera uno se plantea, hay todo un resto de historia que uno no sabe y bueno, efectivamente. como, como te dije hace un rato, la historia y el poder de la palabra es un campo de poder. Claro, Y, es y así. bueno, El como te lenguaje digo, tiene un poder el lenguaje y el idioma grandísimo y mucha gente, por ejemplo, no se da cuenta de eso que dices, de que el lenguaje, depende de cómo digas las palabras, qué cosas digas y cómo lo digas, puedes influir en esa persona, en su manera de pensar e incluso ya en lo que vaya a hacer en su vida diaria. pasa que también, a ver, si uno se lo pone a analizar, la historia argentina es como nuestra carta de presentación frente a un otro. A ver, si a vos te cuentan de que tal, tiene tal, es de tal manera, vos lo vas a tratar de tal forma. Este, si de Argentina se hablan ciertas cosas, o se enuncia un mensaje de tal manera, es lo que significamos para el mundo. Y volvemos a lo mismo, Claro, las cuestiones de la lógica de poder. Yo creo que la historia se cuenta de tal o cual manera porque se trata de generar una imagen del argentino, eh, de tal o cual forma. claro, Pero bueno, conseguir eh, ese pensamiento único, claro, no, más que que es lo pensamiento que único, pretenden. pensamiento, este, o sea, ubicar
al argentino desde ese lugar, suponete, a ver, cómo te puedo decir? Si yo me voy a Francia, posiblemente si de Francia se toman ciertos hechos de que los argentinos somos todos chorros, Mm, este, borrachos y, no sé, desordenados, uno va a decir argentino y ya lo van a mirar mal, claro, ¿entendés? sí, ¿Listo? sí, sí, sí. El poder de la palabra te da la oportunidad de ubicarte y tal o cual. Así que bueno, como te digo, hay cosas que me contaste que no sabía y hay cosas que uno se da cuenta de que es poco lo que verdaderamente uno sabe. Claro, es así. Por ejemplo, en el anterior que estuvimos con el cubano hubo cosas que nosotros tampoco sabíamos y nosotros, hostia, esto es que no se cuenta y cada país tiene sus que no se cuenta y está muy bien exponerlo y aprender entre todos juntos. Súper interesante. Vale, pues voy a seguir con este tema de historia argentina, gran historia argentina.